La Jugada con los Derechos es un podcast de Sport Power 2. Hola, mi nombre es Diego Aranguren y les doy la bienvenida en La Jugada con los Derechos, un podcast en el que vamos a retratar a través de historias cómo el proyecto Sport Power 2, implementado por Arcángeles Fundación, con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, está empoderando mediante un enfoque de derechos a las personas con discapacidad en diferentes territorios de Colombia. El día de hoy vamos a hablar acerca de la apropiación de apoyos tecnológicos para la inclusión y disponibilidad de mecanismos de comunicación para las personas con discapacidad. Pero para contarnos acerca del tema del día de hoy, le doy la bienvenida a César Arévalo, consultor en políticas públicas y profesional del componente de fortalecimiento. Gracias, Diego, por esta nueva invitación al podcast en La Jugada con los Derechos. Hoy hablando del tema de los apoyos tecnológicos para la inclusión, y se refiere a todos los soportes tecnológicos y medios que posibilitan el acceso a la información de las personas con discapacidad. Este derecho a la información y el uso de los dispositivos de apoyo tecnológicos aparece consignado en el artículo 14 de la Ley 1618 de 2013 y específicamente en el parágrafo 1, que le brinda la responsabilidad al Estado y al gobierno de generar todo este tema de los apoyos tecnológicos en entidades públicas para el acceso a la información de las personas con discapacidad como ciudadanos. En esta oportunidad vamos a tener dos invitados que nos van a hablar de cómo ha sido su experiencia de acceso, uso y apropiación de las tecnologías de información y comunicación para posibilitar precisamente su participación como personas con discapacidad visual en todos los escenarios de la vida cotidiana, y también nos van a contar un poco cuáles son sus reflexiones frente a los requerimientos que se tienen en el país todavía en materia de acceso a la información y de apoyos tecnológicos para la inclusión. La tecnología adaptada es aquella que permite que una persona con discapacidad, en este caso específico, una persona con discapacidad visual, ciego de baja visión, pueda manejar lo que es un computador, ¿sí? Y manejar hoy lo que es un equipo celular con cualquiera de sus sistemas operativos, ¿sí? Entonces llega esa tecnología a la vida de las personas ciegas, ¿sí? Y nos permite, a través de un lector de pantalla, tenemos entonces que decir que es un lector de pantalla. Un lector de pantalla es un software, un programa que convierte esa información que está de manera visual en una pantalla, la convierte en audio, ¿sí? Y entonces aparecen esos primeros lectores de pantalla para computadores en esa época, para Windows 95, DOS, creo que se llamaba la plataforma en esa época. Y eso fue una revolución, una cosa maravillosa, porque genera en las personas con discapacidad visual una transformación en todo su quehacer cotidiano, tanto en la academia, en el trabajo, en los aspectos de entretenimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no depende de un tercero para realizar actividades cotidianas. Carlos Mario Jaramillo es abogado y lleva 20 años trabajando por la inclusión de las personas con discapacidad desde diferentes contextos. El paisa, nacido en la ciudad de Medellín, es ciego desde los 16 años y explica las herramientas tecnológicas con las que las personas con discapacidad visual cuentan hoy en día. A través del gobierno nacional, desde el año 2018, 2017, adquiere para Colombia algo que se llama licencia país. Es la compra de dos software del lector de pantalla JAWS, JAWS, que es el lector más clásico y más usado en el mundo por las personas con discapacidad visual, y un software magnificador de pantalla para las personas de baja visión, ¿sí? El Estado colombiano entonces adquiere estas licencias y las pone a disposición de todos los ciudadanos que las requieran a través de un registro en la página web del Ministerio de las Tecnologías, min.go.co. Ahí encontramos los software
y encontramos la forma de adelantar el registro para que todas aquellas personas interesadas, no solo personas con discapacidad visual, sino sus entornos, instituciones educativas, bibliotecas, espacios públicos, puedan contar con estos software de manera licenciada para ser utilizados por las personas ciegas y de baja visión. Luis Quintero es psicólogo y, al igual que Carlos, tiene discapacidad visual. El Samario fue la primera persona ciega en graduarse de la Universidad del Magdalena y nos cuenta cuáles son las principales barreras que tienen las personas con discapacidad visual para acceder a los apoyos tecnológicos. Bueno, digamos que barrera, pues eso implica diferentes factores, ¿sí? O elementos a tener en cuenta. Uno, pues que las herramientas en sí, pues también tienen sus propias limitantes. Acceder a estas herramientas, puesto que deben estar instaladas en computadores o en teléfonos, y pues gran parte de la población, ¿sí?, es de escasos recursos y bueno, genera el tema económico sí es una de las barreras que, digamos, impiden pues que las personas con discapacidad visual estén, digamos, como con esta herramienta para la comunicación. A través de la historia, el acceso a los apoyos tecnológicos ha sido difícil para las personas con discapacidad. La conectividad, la poca sensibilización y la falta de implementación de ajustes razonables han sido la principal barrera. La tecnología accesible equipara las condiciones de la persona con discapacidad versus la persona sin discapacidad, ¿sí? O sea, cuando una persona ciega puede acceder a redes sociales, administrar su correo electrónico, trabajar en sus documentos de Office, está equiparando sus condiciones a la persona sin discapacidad. Entonces, digamos que nos pone en un plano de equidad, ¿sí?, frente a la sociedad. Además que elimina una serie de mitos y de paradigmas y de creencias que existen con respecto a qué puede y qué no puede hacer una persona con discapacidad. Entonces, digamos que la tecnología adaptada versus la inclusión lo que hace es garantizar esta última, permitirla, hacerla efectiva, hacerla tangible, hacerla palpable, hacerla real. Luis Quintero asegura que la tecnología es una herramienta muy importante para generar inclusión e interacción con sus familias. Bueno, la verdad que yo creo que es algo significativo. Como lo mencionabas, en lo cotidiano, si bien es cierto, pues las herramientas han mejorado o favorecen todo el proceso de educación, de laboral también en la parte de recreativa, de poder pues acceder por uno mismo a ver una película, utilizando audiodescripción, de poder entrar a diferentes páginas, YouTube, o, digamos, de redes sociales. Eso pues ayuda mucho, ¿sí?, el proceso de rehabilitación y sobre todo de comunicación, poder interactuar con personas pues de otras partes del mundo pues a través de las redes sociales. Es significativo y sobre todo que con estas herramientas pues empezamos a ver el mundo pues a través de los otros sentidos y sobre todo de la parte auditiva. La tecnología es el primer paso para la participación ciudadana. Es una ventana hacia el mundo y hacia la conectividad de la población. Cabe resaltar que Colombia cuenta con el proyecto Convertic de la iniciativa TIC y Discapacidad, que busca promover la inclusión social y productiva de las personas ciegas mediante la masificación de un lector de pantalla, brindando nuevas oportunidades de inclusión y de autonomía. En el acceso a la tecnología adaptada, específicamente en discapacidad visual, Colombia es un hito en el mundo, ¿sí? Colombia es un ejemplo a seguir. ¿Qué se espera? Que a estos procesos se les dé continuidad. ¿Qué se espera? Que se profundice más el tema de alfabetización digital, entendida como la enseñanza a aquella persona que adquiere la discapacidad, por ejemplo, por la razón que sea, la enseñanza para manejar su computador, manejar su teléfono móvil. Entonces ese es el llamado a las acciones públicas, ese es el llamado a la reivindicación de derechos de las personas con discapacidad y de sus familias.
Luis Quintero asegura que los avances han sido significativos, pero que aún se deben unir esfuerzos para lograr mayor alfabetización digital y continuar avanzando en la accesibilidad. En la población, pues el tema de dar a conocer este tipo de tecnologías que existen para el uso de nosotros, de poder disfrutar o acceder a diferentes, digamos, como áreas, bien sea recreativas, educativas, ¿sí? O para el tema laboral. Sin embargo, pues no depende netamente de la población como tal. Pues a pesar de que existen las normatividades, la ley 1680 tiene el componente de accesibilidad pues para la población con discapacidad visual, es una ley específica para la población, pero que lo contemplado allí pues en las entidades territoriales muy poco lo llevan a cabo. Es decir, se imponen muchas barreras, mucha tramitología y a veces voluntades políticas para llevar este tipo de programas a la población. Desde el proyecto Sport Power 2 se ha realizado un ejercicio de incidencia en el plan de desarrollo de los diferentes territorios, socializando la necesidad al acceso de los elementos tecnológicos para una mejor calidad de vida de las personas con discapacidad auditiva, promoviendo el uso de ajustes razonables en la mayoría de los productos comunicativos del proyecto con el servicio de interpretación de lengua de señas colombiana. Sin duda, existen grandes deudas históricas, sobre todo en la Colombia profunda, en la Colombia rural, donde ni siquiera aún el Internet ha llegado. Entonces, pues si no ha llegado el Internet, menos ha llegado la tecnología adaptada y menos las personas con discapacidad están equiparadas en sus condiciones. El Estado colombiano invierte unos recursos importantes de manera anual en procesos de alfabetización. Tenemos que hacer que esa alfabetización, que esa capacitación llegue a nuestros territorios, para que esos niños que nacen con discapacidad, esas personas adultas que adquieren la discapacidad, vean en la tecnología un maravilloso aliado, una muy buena herramienta, ¿sí?, que permite que usted se incorpore en igualdad de condiciones a la sociedad. Bueno, recordemos la importancia que tiene la tecnología en todo el proceso de inclusión de las personas con discapacidad. Pero para hablarnos un poco más a fondo de lo alcanzado en los territorios, me acompaña Gensi López Hernández, profesional del componente de fortalecimiento. Hola Diego, cordial saludo, muchas gracias por la invitación a nuestro podcast en la jugada con los derechos. Frente al tema de apropiación y apoyos tecnológicos para la inclusión y la disponibilidad de mecanismos de comunicación para las personas con discapacidad, el proyecto Sport Power 2, a lo largo de todo su desarrollo en la totalidad de territorios en los que ha estado, ha posicionado estos temas teniendo en cuenta que en todas las actividades, capacitaciones, formaciones, se ha contado con ajustes razonables como intérpretes de lengua de señas y además la totalidad del material que se le entrega a las personas con discapacidad por medio virtual son compatibles con los lectores para personas con discapacidad visual. Otro aporte que ha hecho el proyecto Sport Power 2 para la consolidación de estos dos temas se refiere al ejercicio de incidencia en los planes de desarrollo realizado durante el año 2019, en el que la sociedad civil con discapacidad apropió estos dos temas, exigió la inclusión de la disponibilidad de tecnologías accesibles en los territorios para las personas con discapacidad, la disponibilidad de ajustes razonables para la información y la comunicación. Esto traducido, por ejemplo, en temas de sistemas brailles, audios, software accesibles, intérpretes de lenguas de señas, también todo el tema de páginas de internet que sean accesibles. Fue un tema que se puso en la agenda pública de los territorios y que seguramente tiene un camino muy amplio por recorrer, pero que la sociedad civil con discapacidad, sus familias y cuidadores van a poder seguir haciendo incidencia para que tanto en la parte urbana y la parte rural de Colombia pueda ser un tema que genere inclusión social para las personas con discapacidad. Estos temas contribuyen
o son un medio para que las personas con discapacidad puedan acceder o puedan tener garantía en otras dimensiones, como por ejemplo salud, educación, inclusión laboral, generación de ingresos. Es de esta manera que el proyecto ha contribuido con la consolidación de estos temas en los territorios. Si les interesa conocer un poco más de Sport Power 2, nos pueden encontrar en redes sociales como @SportPower2, y si nos quieren contar qué les pareció esta historia, la pueden hacer comentando con el numeral en la jugada con los derechos. Bueno, y esto es todo por hoy. No se les olvide que debemos estar en la jugada por nuestros derechos. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio, en el que hablaremos acerca de la atención prioritaria a niños y niñas con discapacidad. La producción de este podcast es posible gracias a los recursos del pueblo de Estados Unidos a través de USAID. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de Arcángeles Fundación y no corresponden con las opiniones de USAID o del Gobierno de Estados Unidos.